Buenas, queridos auditores. Esta es una nueva edición del programa AgriFuturo. Hoy me toca reemplazar a nuestro conductor oficial, Eugenio López, y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Tenemos en este momento como co-conductor y como participante al socio de AGER Consultores, Pedro Undurraga. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Eduardo. Gracias, saliendo de una buena gripe, pero muy bien ya. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Y tenemos un invitado muy interesante. Él está en este momento en México y ya nos va a contar quién es y en qué ciudad está y qué hace. Se trata de Ramón Paz. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué, Eh, qué tal? Buena ¿Cómo les para va? ti. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado de poder compartir con ustedes unos momentos y muchas gracias por considerarme para esta charla. Igual para nosotros, encantados de estar contigo y de conocer parte de tu experiencia en el mundo del aguacate o que nosotros llamamos palta, como tú sabes. Sí, Eh, vamos a hablar de Cuéntanos, paltas, vamos a hablar de paltas hoy. o de Mejor, aguacate. Sí, los chilenos también entendemos que nos en la acostumbramos. mayor parte del mundo se dice aguacate, no sé por qué aquí en Perú, Argentina y en Chile se dice palta. Bueno, podríamos Eh, hacer un programa de los nombres de esta fruta en los diferentes Puede lugares. ser No sería interesante malo, ¿ah? Sí. Acá en el México hay origen 3 o 4 nombres distintos, ¿eh? Ah, Pero el bueno. origen de los nombres, sí, claro, sería interesante. Voy a poner el tiempo. Eh, bueno, lo primero, presentarte. Me gustaría que tú mismo nos contaras quién es Ramón Paz, qué hace, cuál es su vida, qué profesión, y en qué mundo te mueves. Eso para empezar. Sí, muchas gracias. Pues yo lo que les puedo comentar y le decía a Pedro en las conversaciones previas, poco faltó para que yo naciera debajo de un árbol de paltas. Yo Ah, soy mira. en mexicano digo un aguacatero de corazón, acá en chileno tendré que decir un paltero de corazón. Soy originario de Uruapan, en el estado de Michoacán, en México, que es el centro de mayor producción, pues en México y en el mundo de paltas. Nací ya hace muchos años, en 1960, y me he dedicado toda la vida a la actividad profesional y al negocio de las paltas. Mi padre fue productor de esta fruta, mi abuelo también, aunque no de las variedades mejoradas ni de los sistemas comerciales que tenemos ahora, eran de las paltas criollas antiguas. Así que nosotros somos una tercera generación de productores de paltas en Michoacán. Mi padre nos dejó a mis hermanos y a mí una compañía productora. Cultivamos algunas 75 hectáreas en Michoacán y ahora con mis hermanos estamos desarrollando un nuevo proyecto en el sur de Jalisco, una zona nueva que se está desarrollando, que se ha venido desarrollando en México. Entonces, esencialmente productor. Eh, Después, por una serie de circunstancias, me fui incorporando a temas de comercialización y de poscosecha, eh, por los problemas que teníamos, don Pedro, porque sé que eres el experto en poscosecha, hubo que entrarle a eso. En buena medida porque no había muchos profesionales cuando México empieza a exportar a mediados de los 80 del siglo pasado. No había profesionales de la exportación ni nada de eso. Mi único mérito es que yo sabía hablar un poco mejor inglés que mis colegas en una cooperativa en donde estaba mi padre. Y así empiezo a tener interacción con comerciantes, con importadores, con exportadores, y fui desarrollando una carrera en la exportación de paltas, de aguacates de México. Inicialmente a Europa, algo a Japón. Me tocó ser el coordinador de una empresa que por primera vez en la historia embarcó paltas mexicanas a Japón los 12 meses del año.
Antes era siempre, la mitad del año era fruta de California, la mitad del año era fruta mexicana. Nosotros rompimos un poco ese esquema. Y después, cuando cuando se hace la apertura del mercado de los Estados Unidos, ahí me he involucrado mucho más desde un principio, desde que se hizo toda la labor de cabildeo para abrir el mercado, asistir a las audiencias. Fui vicepresidente de APAM en algún momento. APAM es la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México, es la organización que nos rige y es la organización que coopera con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para normar todo esto. Yo fui vicepresidente y después fui asesor estratégico de esa organización durante muchos años. Y ahí me involucré mucho en trabajos de la organización de nuestra industria. Fui parte de un equipo, de un grupo que fue creando esto. Terminamos por crear en 2012 esta empresa que se llama Avocados from Mexico en Estados Unidos, que es una empresa no lucrativa y que se dedica a promover el producto nuestro en los Estados Unidos, pues con mucho éxito y con un presupuesto muy grande gracias a la legislación que para eso hay en Estados Unidos. Así que en eso estoy, a eso me dedico, productor, por periodos exportador y sobre todo en las organizaciones palteras de México. Mira, una completísima presentación, muy bien. Me queda una duda, ¿tú eres ingeniero agrónomo Sí. o tienes otra profesión? No, yo soy ingeniero agrónomo con especialidad en agronegocios. Me gradué en el Tecnológico de Monterrey hace muchos años. Después tengo una maestría en negocios, el MBA, y después cursé un doctorado en Escuela de Negocios, pero con énfasis en sustentabilidad y ética de empresas. Eso fue como una cuestión ahí un poco lateral a Interesante, mí. Sí. muy interesante. A la Y hice moda. un poco de El- vida académica también. Estuve en algunos años en trabajo universitario. Bueno, el tiempo en esta cosa vuela y ya estamos en el límite del primer segmento y por lo tanto vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Biopoliagua soluble. Otorga confort hídrico con menos agua. Mantiene la humedad del suelo. Ahorra agua de riego, energía y fertilizantes. Es eficiente. Solo 3 kilogramos por hectárea al mes. Incluso este barrón ya tiene un riego semanal. Hemos visto un incremento de la producción, buenos calibres, la planta se ha expresado bien, buen follaje. Confort hídrico con menos agua. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores. Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en AGER Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Bueno, retomamos esta interesante entrevista con Ramón. Pedro, tú tenías una pregunta. ¿Querías partir con eso? Sí, bueno, yo le había preguntado, o me gustaría preguntarle a Ramón, algo que dijo sobre los niveles de madurez, pero voy a cambiar la pregunta. A mí me gustaría, sí, De repente, porque va a ir dentro del marco, digamos. Voy a comenzar por preguntarte, Ramón, em, la situación del mercado de la palta. En esta situación de que han aparecido países, de que han aumentado los rendimientos, en que ha habido una suerte de aparición de nuevos exportadores, ha obligado en alguna medida a acentuar más los aspectos de calidad del producto. ¿Cómo ves tú esta situación de lo que te estoy mencionando? Sí, desde luego, Pedro. Yo creo que el proceso de la calidad ha sido y cada vez será más importante para lograr al final de lo que se trata siempre en filosofía de calidad es la satisfacción del consumidor. Correcto. Y tenemos muchos parámetros técnicos y medidas y que si la materia es seca y una serie de cosas que nosotros
en nuestras industrias, porque también Chile lo hace y otros, intentamos hacer para asegurar esa calidad. Al final lo que cuenta es que el consumidor esté satisfecho y eso implica, en primerísimo lugar, ofrecerle un fruto que madure bien y que sepa bien, que no enviemos fruta que en México le llamamos fruta tierna, fruta inmadura, que no va a madurar bien. Eso es fundamental. Y después todo lo demás, tú que eres experto en post-cosecha, todo lo demás que puede salir mal, ¿verdad? Que haya infecciones o que haya manchas, que no se maneje bien la refrigeración. Pero la calidad es fundamental. Ha sido fundamental para que se desarrolle el mercado y el consumo hasta donde vamos ahora, porque en la medida en que se fue mejorando la calidad, se fue mejorando la satisfacción del consumidor y repite así la compra. Pero será cada vez más importante porque lo que viene, y creo que eso vamos a profundizar un poco más adelante, lo que viene es que empieza a haber más producción, como lo acabas de mencionar, en muchos más lugares, y entonces se necesita que la gente coma más aguacates o más paltas, y para poder absorber toda esa producción que viene. Y pues si no es un fruto de calidad, eso no va a suceder. Entonces la calidad es un requisito necesario, no suficiente, pero indispensable para poder lograr que los mercados sigan desarrollándose. O sea, hay que desarrollar la industria del sándwich. Del sándwich, en Chile comemos mucho sándwich Sí, y sí. muchos tienen bastante palta, incluso mucha. ¿Cómo le llaman ustedes a como hot dog combinado con, Claro, hay varios nombres, bueno, hot dog Italiano. italiano, el Italiano. pero italiano hay, sí? hay muchos sándwiches que tienen palta. El Hay enfoque que unos nosotros en tacos México, yo he comido tacos con palta también, ¿no? el enfoque que nosotros hacemos, acá en México comemos palta también con todo. No comemos muchos sándwiches, pero comemos muchos tacos. Y a todos los tacos les ponemos palta o guacamole. A las sopas le rebanamos un poquito ahí de palta. A un plato de arroz le ponemos unas rebanadas de palta. A todo le ponemos, hay incluso postres de palta. Y en el caso de los Estados Unidos, que es el mercado que más se ha desarrollado y que se ha desarrollado de manera más profesional, con promociones y con trabajo profesional explícito, hace algunos años que llegamos porque todos, ustedes entran a cualquier página web, a los programas de promoción de muchos, y lo primero que hay, van a encontrar un montón de recetas. ¿Y por qué no prueba usted la palta así? ¿Por qué no la prueba de esta forma? Y a los restauranteros le estamos ofreciendo, y yo creo que eso es muy importante, hay que seguir promoviendo nuevos usos. Pero en Avocados for Mexico, en las campañas de Avocados for Mexico, se tomó la conclusión de promover el uso de paltas en lo que ya come la gente. Y entonces, en el caso, así como ustedes dicen el sándwich en Chile o taco en México, en Estados Unidos es ponle palta a lo que comas y entonces a la hamburguesa, a los sándwiches, le llamamos nosotros handhelds, porque se tiene en la mano, ¿verdad? La hamburguesa, el sándwich, el hot dog, y hay el handheld latino, hispano, y es el taco, y es el burrito, y todo eso. Bueno, a los handhelds pónganle palta, a las ensaladas pónganle palta. Y no tratamos de ser tan novedosos con nuevas y sofisticadas recetas, sino más bien decirle a la gente, una rebanadita ahí y con eso. Y eso nos ha permitido aumentar el consumo de manera muy importante. Oye, ¿y cómo anda el consumo, comparando el consumo de las costas de Estados Unidos con el interior? ¿Tienen algún Pues dato de eso? sí, hay algunos datos muy específicos. Imagino que en el interior la gente es más resistente a Hay una la... gran variación, Eduardo, en el consumo en el mercado de Estados Unidos. La costa oeste, particularmente California, Sí. consumen palta como cualquier país latinoamericano, como México. Tienen 9 kilos per cápita, una cosa así. Es de los altos del mundo. La costa este está en 4.5. Es mucho mejor que otras zonas de Estados Unidos, pero todavía no se compara en lo más mínimo. La zona suroeste, la que tiene frontera con México, Texas en particular, Sí. Arizona, también tiene un consumo muy alto de palta. Pero luego la zona central de los grandes lagos, las grandes praderas, ahí hay manera de mejorar mucho. El promedio de los Estados Unidos se está acercando a 4 kilos per cápita. Hace 20 años era 500 gramos. Sí. Se ha multiplicado muchísimo, pero sigue siendo muy irregular, muy heterogéneo dentro de los Estados Unidos.
Y eso es trabajo de promoción, trabajo de educar al consumidor y de todo esto para mejorar. Yo hace 30 años atrás viví 5 años en Estados Unidos y creo que nunca comí palta. O un par de veces que probamos esos tacos americanos, que no son la misma versión que los mexicanos, pero que le Sí, ponían un poco de palta. un poquito. Pero creo que un par de veces, nada más. Yo Yo estuve creo viviendo que también era muy cara la palta en ese entonces. muy rara y claro. Cuando hace Y, tiempo, de hecho, Chile es el primero que llegó al mercado de Estados Unidos de los proveedores internacionales. Cuando solamente estaba California, aunque ellos podían extender su temporada de producción entre algunas variedades y resistir un poco la cosecha y tal, y puedan surtir prácticamente todo el año, realmente su estacionalidad era de marzo, abril a agosto, septiembre. Es la estacionalidad que aún tienen. Y entonces su producción pues no llegaba, por ejemplo, a la costa este, llegaba carísima. Se acababa la fruta en el otoño del hemisferio norte, invierno, se acababa la fruta. Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros observamos mucho es que cuando hubo fruta disponible todo el año, los restaurantes lo incorporan a los menús. Si es un producto que está estacional y nada más va a estar 3 meses y después no lo encuentran, no lo incorporan a los menús. Entonces, el consumo en restaurantes en Estados Unidos ha crecido de una manera espectacular, en buena medida simplemente porque hay palta todo el año. Si a eso le agregamos que los precios generalmente tienden a ser estables, aunque no son precisamente baratos, pero tienden a ser más estables, excepto cuando, como el año pasado, que nos falló la producción acá y que empiezan a irse muy altos. Todas esas cosas son las que han ayudado a que haya la calidad, pero también la disponibilidad más o menos constante a precios razonables, la distribución, el programa de que vaya premadurado es increíble porque pues la familia se come la palta hoy, necesita otra para mañana. En cambio, de otro modo, tiene una palta verde, pues no compras otra hasta que esa se madura y si se te olvidó allí, pues ya la perdiste y el hecho de que esté premadurada. Está creciendo mucho el consumo en bolsas, mallitas. Y detrás de eso, además, por ejemplo, ahora con la pandemia fue muy interesante porque la gente prefería la bolsa de malla que un fruto que había estado tocado por muchas otras personas. Había esta idea de que se podía transmitir. Pero en esa bolsa incorporan diferentes estados de madurez. No, ahí van homogéneos ahora, van uniformes. Ahora hablo de eso, pero la malla ha tenido un efecto, además de esa psicología y de la facilidad de tomar una malla en el supermercado, también tiene un trasfondo. Hay mercados en los que se daban cuenta que los comercializadores, que el promedio de compra es 2 paltas, pues ponían 3 en la malla. O mercados en donde el promedio de compra era 3, pues ponían 5. Y todas estas cosas han ayudado a que aumente el consumo de manera muy notable. El empaque con diferentes grados de maduración se ha intentado hacer, no mucho en Estados Unidos, se intentó en China. Es complicado logísticamente de hacer y distribuir, pero comercialmente es muy interesante. Y deberían tener una marca, o sea, una sí. pintura de distinto color o qué sé yo, una etiqueta. Le ponen una etiqueta, un sticker a cada uno. Hubo algo de esa naturaleza en envases donde había una suerte de cambio de color de una etiqueta. Sí. Que de alguna manera te demostraba que efectivamente la fruta había evolucionado y estaba en una condición de Y consumo. un aparatito que crearon en Israel, que yo lo vi en Israel, que era como una especie de balanza, parecía como esas pequeñas balanzas que uno ponía la palta encima y le decía más o menos si ya estaba más madura o menos madura. Parece que eso no se desarrolló mayormente y no... Se ha desarrollado, Eduardo, la tecnología, pero no ha llegado a una aplicación comercial generalizada. Está basada en infrarrojos, en rayos infrarrojos. claro. De hecho, hay un aparatito así que es pues como un disparador y pone uno la fruta y te ofrece una medida. Y acá, eso sí, hicimos una pequeña investigación acá y la correlación es altísima entre hacer la medida de materia seca tradicional en horno y con esto. Y es una correlación interesantísima, muy alta y es muy fácil de usar. No se ha generalizado, no sé por qué. El aparatito es un poco caro, pero para una empresa que está exportando no es nada. No. Y después hay una empresa que hace máquinas calibradoras, que tiene el sistema, que ha incorporado el sistema y que entonces puede calibrar, así como calibra por peso,
o por forma, puede calibrar por materia seca. Eso no ha tenido un gran desarrollo, una gran aceptación, pues porque complica un poco las operaciones de las exportadoras, pero yo creo que pensando en los mercados es un gran avance, porque uno podría enviar un pallet de fruta que se va a poder madurar más rápido y otro pallet que va a poder guardarse más tiempo o enviarse a un mercado más distante, por ejemplo, ¿verdad? Eso no se está generalizando, pero la tecnología sí está. Ya. Bien. Bueno, nuevamente voy a tener que interrumpir. Tenemos que hacer una nueva pausa, así que vamos y volvemos de inmediato. Los consumidores requieren cada vez más alimentos fáciles de preparar, sanos, nutritivos, naturales y sin aditivos. La agroindustria debe producirlos de manera sustentable. Ager Consultores está preparado para realizar estudios que permitan lograr alimentos de estas características. Bueno, ya entramos al último segmento de esta interesante entrevista y me parece que Pedro quería hacer alguna pregunta. Sí, Ramón, tú en un congreso hace poquito tiempo atrás hiciste una presentación donde demostraste que entre el 2011 y el 2021, me parece que eran las fechas, se había duplicado la superficie plantada de paltos en el mundo y se había más que duplicado la producción en volumen de palta en el mundo. Si eso sucedió en aquella época, ¿qué se espera a futuro? ¿Qué va a pasar con la palta? Porque mucha gente dice, más palta, uy, ya va a bajar el precio, no, se lo vamos a echar a perder el programa. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo ves tú esta situación? Pues yo creo que estamos en un momento muy importante, de una transición muy importante en los mercados internacionales de palta. Efectivamente, entre 2011 y 2021, la superficie mundial aumentó 93% y el volumen producido aumentó 113%. Parte porque también los rendimientos aumentaron como un 10% en ese periodo. Es decir, estábamos aumentando, de ese crecimiento, del 100% del crecimiento, el 76% fue en países latinoamericanos y el resto fue en África, en el Mediterráneo, en otros lugares de la producción. Entonces, sí ha aumentado mucho la producción, los volúmenes. Los mercados crecen y crecen bastante bien también, pero estamos entrando a un momento en el que el crecimiento de la producción está siendo mayor que el crecimiento de los mercados, del desarrollo de los mercados. Hasta ahora, el consumo estaba creciendo a nivel mundial quizá a razón de unas 180, 190 mil toneladas al año, me refiero globalmente, de la parte de la producción que está en comercio internacional, porque ahora hago un comentario. Y los volúmenes, entonces la demanda crecía 180, 190 mil toneladas al año y los volúmenes que exportábamos, todos los países exportadores andaban en 150 mil, 160 mil el crecimiento anual. Entonces siempre había una situación de falta de oferta, de sobredemanda. Eso está cambiando. Lo que se ve para los próximos años es que si bien los mercados pueden seguir creciendo a un ritmo de ciento y tantas mil, 160, 170 mil toneladas al año, bajo ciertas condiciones que podemos comentar, la producción va a estar aumentando mucho más, 300 o 400 mil toneladas cada año. Entonces, encontrarle lugar a toda esa producción adicional se va a convertir en un reto para nuestros países, para nuestras empresas y para todo el sector exportador. Y quería hacer el comentario porque de toda la producción mundial, que anda en cerca de 8 millones de toneladas, solamente el 38% está en comercio internacional, lo que quiere decir que el otro 62-63% se consume en los países de origen, en los países en donde se produce. Todos estos comentarios que estamos haciendo de lo que crece y no crece es para lo que está en comercio internacional. Pero no olvidemos que 60 y tantos % se sigue comiendo en Chile, en México, en los países productores. Y eso es muy importante porque ahí hay una gran reserva, un gran potencial para seguir aumentando el consumo. Son países que ya saben consumir palta y que podrían consumir un poco más si se dan una serie de factores socioeconómicos. Necesita
haber poder adquisitivo y una buena distribución y cosas como esas. Chile es un buen ejemplo porque Chile, de ser un gran país exportador de paltas, que lo sigue siendo, pero el mercado chileno ha crecido mucho de manera que ahora una gran parte de la producción chilena se consume ahí mismo en Chile e incluso se han convertido en importadores en la parte de contrastación. Ese es un modelo que, por ejemplo, en México vamos exactamente al revés. En México nos hemos concentrado en la exportación, todo lo que aumenta la producción va hacia la exportación, el consumo per cápita en México llegó a ser más alto hace unos 15 años, ha disminuido un poco, exactamente al contrario de lo que está pasando en Chile. Ahí hay una reserva de consumo en los países que ya son productores. Y para el resto de los países, pues hasta ahora la exportación se concentra básicamente en el mercado de Estados Unidos, que representa casi la mitad de las importaciones mundiales, y Europa, los países de la Unión Europea, que representan como el 35% de la importación total de paltas en el mundo. Yo creo que Estados Unidos va a poder seguir creciendo bien porque tiene programas sólidos de promoción, hay maneras legales, hay mecanismos legales para recabar fondos y hacer campañas de promoción. En Estados Unidos invierten cerca de $80 millones al año en promoción, en investigación del uso de las paltas y todo esto. Europa, que ha crecido mucho en los últimos años, yo creo que se va a alentar un poco por varias razones, pero quizá la principal es porque la promoción que se hace en Europa no tiene estos mecanismos de captar grandes cantidades de dinero, y es un mecanismo voluntario a través de la Organización Mundial del Aguacate, la World Avocado Organization, pero los presupuestos que tiene son de 3 millones, 2 millones de dólares al año, comparados con los 80 de Estados Unidos, y además en un mercado que es más complicado de promover porque hay diferentes lenguas, diferentes tipos de comida, diferentes culturas, diferentes proveedores, no están tan concentrados. Todo eso hace que sea más difícil promover en Europa, y por eso creo que el crecimiento de Europa ya no va a ser del orden de las 70,000 toneladas al año o algo así, sino que va a ser un poco más lento. Y después nos queda el resto del mundo. Y Asia es la gran reserva de consumo. Asia tiene el 63% de la población mundial, pero nada más se come el 5% de las paltas del mundo. Y algo tendríamos que hacer allí. Japón durante muchos años fue un buen mercado, se ha estancado. La situación de su moneda, el yen, que se está devaluando mucho, hace que sea muy cara la importación. Y hay otros factores, el envejecimiento de la población y otros factores ahí. China es ya ahora el principal importador en Asia, pero no ha respondido a las expectativas. Durante algunos años creció aceleradamente en China. China hace 15 años no importaba nada de paltas, nada. Llegó a importar casi 50,000 toneladas, pero se ha quedado ahí. Estados Unidos importa 1,5 millones de toneladas, China importa 50,000. Y no hemos podido desarrollar más el mercado de consumo en China, y creo yo que hace falta un esfuerzo más coordinado de promoción allí, y sobre todo encontrar usos, porque hoy día los chinos consumen aguacate en comidas occidentales, en ensaladas, en sándwiches, en este tipo de comida, pero no hemos encontrado la manera de proponerles formas de consumo en sus comidas de todos los días, de manera que lo puedan integrar a su comida tradicional o a sus comidas, porque hay diferentes tipos de cocinas dentro de China. Entonces, y luego el potencial de la India, que ahí el potencial me suena más interesante porque ya son de por sí, la comida de la India parece ser más compatible a diferencia de la China, con el consumo de paltas, pero pues queda todo por hacer. Nosotros decimos, por ejemplo, nos gusta mucho decir, Eduardo, ¿qué pasaría si un chino se come una palta al año? No nos alcanzaría. Pues sí, pero hay que decirle que hay que comer palta y hay que llevársela ahí y convencerlo de que se la coma y decirle cómo se la tiene que comer y distribuírsela y todo. Todo eso cuesta mucho dinero. Hay que pasar por los mecanismos de Promoción. difusión, de promoción que se pasó en Europa, por ejemplo. O sea, en Europa hace 30 años atrás la gente no sabía cómo se comían las paltas. No, el éxito grande de promoción es Estados Unidos, sin duda. Sí. Porque han puesto consulta. dinero ahí, han puesto mucho dinero. Mucho dinero. A ustedes les conviene porque están al lado, entonces, bueno, mira, partamos casi por casa, digamos, ¿no? Sí. Pero una consulta, Ramón. De acuerdo a lo que tú señalas, este crecimiento de Europa más lento o más restringido afectaría a aquellos países que hoy día exportan mayoritariamente a Europa. O Jalisco, que está exportando su producción a Europa, o Perú, que exporta gran parte de su producción a Europa.
Sí, Es así. son los países que se ven afectados en primera instancia, sí. Perú, Ujú, Colombia, Chile, algunas exacto. otras regiones. Y en África, Sudáfrica, Kenia, Claro. Tanzania, son los primeros Sí. que se ven afectados. Pero no termina ahí el cuento, Pedro, porque hay una consecuencia de eso, hay un segundo efecto. Y es que si el mercado de Europa no crece, pues Perú puede enviar a Estados Unidos, Colombia envía a Estados Unidos, África, Sudáfrica y Kenia están solicitando su ingreso a Estados Unidos. No lo veo que pase, pero se están preparando para el día que Europa no pueda absorber esos volúmenes, van a ir a Estados Unidos y entonces ahí también a nosotros nos ¿Qué va a pasa con el golpear. precio? ¿Qué va a Bueno, pasar con el precio ante el aumento de la oferta? ya este año el precio ha sido más moderado, ha sido Ujú. menor que otros años, y yo creo que nos acercamos a momentos en que los precios van a ser así. No van a ser los precios estratosféricos que tuvimos durante muchos años, y entonces la conclusión es que los productores y todas las cadenas productivas que estamos en el negocio de la palta tenemos que empezar o reforzar nuestro trabajo en productividad, en ser mucho más eficientes, más productivos, producir más fruta de calidad, mejores rendimientos, todo esto que sabemos de ser productivos. Y la otra parte de la historia es ser más sustentables. De hace rato hablábamos muy brevemente de la sustentabilidad. Cada quien entiende un poquito distinto lo que es la sustentabilidad, pero los consumidores, los grandes supermercados y los gobiernos están pidiendo más acciones sustentables. Y ahí hay que buscar la forma de diferenciación. Ahí hay formas de diferenciarse y además le permiten a los países diferenciarse de otros también y tener ciertas ventajas también. Entonces, la sustentabilidad es el otro gran elemento, productividad y sustentabilidad. Y no aflojar los esfuerzos de promoción. Tenemos que seguir convenciendo a los consumidores que sigan comiendo palta. Que si en México comemos 9 kilos per cápita o en Chile probablemente anden por ahí en ese nivel, pues que los americanos lleguen a eso. Y en Europa está pasando un fenómeno. En Europa sube el consumo, pero cuando llega alrededor de 2 kilos per cápita se detiene. Y no ha sido posible dar el salto después de eso. Los países escandinavos, que son los que más consumen per cápita, Francia, se estacionan en los 2 kilos per cápita. Se requiere promoción, se requiere educación, decirles los beneficios, ofrecerles ocasiones gozosas de consumo para romper esa barrera y que no se queden en 2 kilos. Todo eso es promoción. Estamos llegando al final de la entrevista. Otra vez tengo que interrumpir la interesante conversación, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Queremos agradecerte en nombre de AGER Consultores, Ramón, tu disponibilidad, tu disposición a participar en esta entrevista, que para nosotros es muy interesante. Ver distintas perspectivas de análisis y de un negocio importante en Chile también, no tanto como en México, pero sí es importante y creo que toda la discusión puede ser útil que se conozca por los productores, los profesionales, etcétera. Así que muchas gracias y esperamos que de repente podamos tener otra conversación, quizás. Quedaron muchas preguntas en el tintero, o sea, yo tenía Ya varias lo creo. que quería hacerte, pero bueno, será quizás para una próxima oportunidad. Pues yo les Pues, agradezco mucho la ocasión de tener esta conversación, de poder llegar a hablar con ustedes y llegar a su audiencia, y con mucho gusto. Ojalá que podamos seguir conversando de estos temas. encantado, encantado. Muy bien, pues. Vamos a despedirnos con esa intención de que nos vamos a seguir contactando. Muchas gracias. Ya está. En nombre de AGER Consultores, muchas gracias y nos veremos en el próximo programa. Eso es.